Bueno, buenos días, doctor Ortiz y compañeros residentes del posgrado de radiología. El día de hoy vamos a hablar de los criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos RECIST. Sabemos que es una gran cantidad de pacientes que nos llegan para seguimiento cuando son pacientes oncológicos. Entonces, sí es necesario tenerlos en cuenta y aplicarlos en nuestra práctica diaria. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de que son los criterios RECIST. Pues RECIST es una forma estándar de medir la respuesta de un tumor al tratamiento. Son diferentes tratamientos, diferentes tumores, y todos tenemos que hablar el mismo lenguaje, tanto entre nosotros como con los oncólogos clínicos, el oncólogo quirúrgico. Entonces, por eso se vio la necesidad de unificar estos criterios y darlos a conocer mediante guías y que de esta forma se apliquen en la práctica diaria. Esto va a proporcionar criterios objetivos para determinar si un tumor desaparece, disminuye de tamaño, permanece igual o crece. Entonces hay que seleccionar, una vez que nosotros tengamos un estudio de imagen de un paciente oncológico, hay que seleccionar las lesiones dianas y se van a medir de acuerdo a su tamaño. Este va a ser en el plano axial y va a ser su eje más largo. Cuando se hace esta selección, posteriormente se le van a realizar estudios de imágenes control. Entonces son estas lesiones que se van a ir a buscar en esos estudios controles y se van a medir nuevamente y se va a ver el cambio que han tenido, ya sea si han reducido, si han desaparecido, si han incrementado o si simplemente se han mantenido estables. Entonces así dice, ¿verdad? El tamaño inicial y de seguimiento de la lesión diana se va a comparar para determinar si el tumor se redujo, se mantuvo igual o progresó. Entonces, el estudio debe de ser elegible para que podamos aplicar estos criterios RECIST. Entonces, usualmente la modalidad diagnóstica que se utiliza es la tomografía. Se puede utilizar la resonancia magnética, pero siempre bajo algunos criterios específicos. El ultrasonido no se utiliza porque es bastante operador dependiente. Entonces, la modalidad diagnóstica casi siempre va a ser la tomografía. Los parámetros deben de ser consistentes durante el ensayo o en dado caso el estudio de seguimiento también. Si es un protocolo para un hepatocarcinoma se debe de seguir tanto en el estudio base como en el de seguimiento. A veces se dice que se puede dar un seguimiento con radiografía de tórax, pero estas deben de estar claramente definidas. Si no están claramente definidas, se prefiere no. Y el tamaño mínimo en una radiografía debe de ser de 20 milímetros de una lesión diana. Bueno, ya dijimos que el ultrasonido no se usa, ¿verdad? Porque es dependiente del operador. En los puntos a considerar en una tomografía, pues el uso de contraste intravenoso es obligatorio. El estudio de línea base debe de darse antes del tratamiento, no cerca, ¿verdad? Antes del tratamiento nos referimos a aproximadamente 4 semanas antes. Debe tener parámetros idénticos, los estudios de seguimiento y los cortes deben de ser menores a 5 milímetros. Entonces, para poder identificar esas lesiones dianas, hay que saber qué lesiones son medibles y qué lesiones no son medibles. Ya los vamos a ver a continuación. Se dice que no se debe de seleccionar más de 2 lesiones por órgano. Y estas lesiones que vamos a seguir no deben de ser más de 5 en todo el estudio. La lesión medible se va a definir como aquella que tenga un diámetro en una dimensión de al menos 10 milímetros. En cuanto a las adenopatías, estas deben de tener en el eje corto más de 15 milímetros. Si son lesiones líticas o mixtas, deben de tener un componente de tejidos blandos para nosotros poder medirlas. Si no, no se considera. El RECIST habla de que se puede utilizar algunas lesiones quísticas porque hay metástasis quísticas, ¿verdad? Sin embargo, se prefieren las lesiones sólidas. Entonces, siempre que vemos que hayan lesiones sólidas, se prefieren utilizar estas antes de seleccionar una quística. Entonces, aquí tenemos opciones de lesiones medibles, ¿verdad? Vemos que en el hígado, en la imagen número 1, se ven varias lesiones hipodensas, algunas mal definidas, que están predominantemente en el lóbulo hepático izquierdo. Entonces se seleccionan, por ejemplo, ahí las 2 de mayor tamaño y esas van a ser las lesiones dianas en ese órgano. Dijimos que no más de 2 lesiones por órgano. Vemos una adenopatía mediastinal en otro corte, ¿verdad? Del mismo paciente. Esa se puede utilizar también como lesión diana y se mide el eje corto. Vemos que en el mismo paciente también tiene lesiones inguinales. Entonces también se selecciona la de mayor tamaño, se le mide el eje corto y esa se va a seguir en los estudios posteriores.
Y vemos otra lesión lítica en el hueso ilíaco, en este caso en el hueso ilíaco derecho, que tiene un componente de tejidos blancos. Entonces, este es elegible y se mide el diámetro mayor y este se va a seguir con el tiempo. Ahora, ¿qué lesiones no son medibles? Son aquellas lesiones que en su diámetro máximo no son mayores de 10 milímetros. Si son adenopatías, pues son aquellas adenopatías que están entre los 10 y 15 milímetros en el corto. Adenopatías que miden menos de 10 milímetros suelen considerarse normales, entonces no se sigue, ¿verdad? ¿Qué otra lesión es no medible? Pues la enfermedad leptomeningia, la citis, el derrame pleural, pericárdico, linfangitis cutánea, pulmonar o lesiones plásticas. Ya vamos a ver por qué las lesiones plásticas suelen no considerarse. Y eso es debido a que es más difícil o varía mucho las medidas en cuanto nosotros hacemos, por ejemplo, medición de volumen de ascitis o derrame pleural. Entonces la medida debe de ser reproducible en todos los estudios posteriores. También las lesiones con tratamiento local previo, por ejemplo, radioterapia o ablaciones. ¿Por qué? Porque a veces suelen tener tejido fibrótico y a veces es difícil diferenciar entre un tejido fibrótico y la verdadera lesión. Entonces aquí tenemos ejemplos de enfermedades no medibles. En la imagen a la derecha vemos que es una carcinomatosis linfangítica, más que todo en el lóbulo superior izquierdo. Y en la otra imagen vemos que es un paciente que tiene ascitis. Entonces, en este caso son lesiones que no se prefieren medir. Entonces, la lesión diana se va a definir como aquella lesión que tenga un diámetro mayor a 10 milímetros, como lo vimos anteriormente, y adenopatías que tengan mínimo 15 milímetros en el eje corto, que sean representativas de todos los órganos afectados. Hay que elegirlas cuidadosamente. Si hay varias lesiones en el hígado, por ejemplo, entonces se eligen las que sean más representativas. Y pueden ser hasta 5 lesiones y máximo 2 por órgano, como lo dijimos. Posteriormente se van a sumar todos estos diámetros y esa va a ser la carga tumoral que vamos a dar en total al final del estudio. Entonces, por ejemplo, tenemos las lesiones que vimos anteriormente en el lóbulo hepático. Entonces se seleccionan las más representativas y las de mayor tamaño. Entonces vemos que la lesión 1 mide 49 milímetros, la lesión 2, 62 milímetros. Vemos también que en la imagen a la derecha hay una linfadenopatía en el hilo hepático, corte hepática. Vemos que mide 22 milímetros en su eje corto. También tenemos en la imagen abajo, ¿verdad? Un implante en ese peritoneal. Vemos que mide su eje máximo 56 milímetros. Vemos otro en hueco pélvico, que sería la lesión número 5 y mide 44 milímetros. Se suman todos estos diámetros y da un total de 233 milímetros. Esa sería al final la carga tumoral. Entonces, las lesiones no dianas, ¿cómo se definen? Son aquellas que pueden ser medibles, pero no son usadas como diana, o sea, pueden ser lesiones menores a 10 milímetros. Sí se pueden medir, pero no tienen el eje máximo, el diámetro máximo, entonces no son lesiones dianas. Y las no medibles, las que vimos anteriormente, como ascitis, derrame pleural, carcinomatosis linfangítica. Esas van a ser las lesiones no dianas. ¿Qué va a pasar con estas lesiones? Estas lesiones, a pesar de que están ahí, no se deben de medir en los criterios RECIST. Solo deben de mencionarse y darle seguimiento para ver si siguen en el estudio o si han desaparecido o si han aparecido nuevas. Para eso es que se siguen, ¿verdad? O se les menciona en el reporte. Algunas metástasis no pueden ser utilizadas porque son demasiado pequeñas. Un inconveniente que tenemos principalmente ¿verdad? En nuestro sistema, que el paciente a veces no trae el estudio mediante un CD o no lo podemos ver, ¿verdad? Entonces a veces nosotros nos toca estarlas describiendo. ¿Por qué? Porque es necesario seguirlas para ver si han aumentado o si han desaparecido. Eso va a depender también después de la carga tumoral. Entonces, ese es un inconveniente que se puede dar. Entonces, a veces nosotros sí nos toca mencionarlas y dar un diámetro, ¿verdad? Sin embargo, lo ideal sería que el paciente tuviera su propio CD para el estudio y que nosotros viéramos el estudio anterior y lo pudiéramos seguir. Entonces, en base al cambio porcentual de la carga tumoral, el RECIST va a clasificar la respuesta en 4 tipos, ¿verdad? Una es la respuesta completa, que ha desaparecido todo el tumor visible.
La segunda sería respuesta parcial, que es reducción de la sumatoria de lesiones en más del 30% en comparación al primer estudio. Una enfermedad estable en la cual no se da una respuesta completa, tampoco una respuesta parcial y tampoco una progresiva. Y la enfermedad progresiva es cuando hay un aumento en más del 20% de estas lesiones. Entonces aquí vemos una lesión básicamente en la pared lateral izquierda de la vejiga, que es representativa de un implante. Vemos que posterior al tratamiento y en el estudio de seguimiento ya no la vemos, entonces esta sería una respuesta completa. También podemos ver en la siguiente imagen, en la parte inferior, donde se ven unas adenopatías hacia la cadena obturador y posterior en el estudio de seguimiento ya no se ven, entonces también correspondería a una respuesta completa. Ahora, una enfermedad estable, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Vemos que hay linfadenopatías inguinales, más que todo en el lado derecho, que de 34 milímetros en el estudio base redujeron su diámetro a 25 milímetros. También vemos algunas lesiones hepáticas, más que todo en el lóbulo hepático derecho. La segunda lesión medía 19 y posteriormente el tratamiento 12 milímetros. Y la tercera 16 milímetros a 2 milímetros. También vemos otro implante donde medía 19 milímetros y posteriormente este tuvo un pequeño, ¿verdad?, aumento en su diámetro, 25 milímetros, y otra de 33 milímetros bajó a 23 milímetros. ¿Hubieron nuevas lesiones? No. Y la carga tumoral al final de base pues fue de 121 y en el seguimiento de 95. Entonces se hace una fórmula, es el mayor, luego se le va a restar el menor y ese resultado se va a dividir por el número mayor que nos dio, por ejemplo, 121, y se le va a dar un porcentaje. En este caso, representó un 21%, ¿verdad?, de reducción, que sería una enfermedad estable, según las definiciones de los criterios RECIST. Si, por ejemplo, en la base de este paciente tuviéramos una carga tumoral de 121 y posteriormente se reduce a 80, en este caso el porcentaje nos daría 33%. Entonces ahí ya sería una enfermedad, una respuesta parcial de la enfermedad. Ahora, la enfermedad progresiva, este es un paciente que tiene 66 años y fue diagnosticado con metástasis de un carcinoma de mama. Tenía algunas lesiones confluentes en el hígado en el estudio inicial. Posteriormente, estas redujeron gradualmente su tamaño. Sin embargo, presentó nuevas lesiones, sería nodianas, ¿verdad?, y aumentadas de tamaño, por ejemplo, la citis y algunos implantes peritoneales que lo vemos aquí. Sin embargo, debido a esto, se considera progresión, aunque las lesiones dianas hayan reducido de tamaño, tuvo nuevas lesiones metastásicas, entonces no se puede dar como una respuesta completa a pesar de que haya tenido una regresión. ¿Qué otro ejemplo de enfermedad progresiva pues se conoce? Pues son aquellas lesiones dianas, por ejemplo, que empiezan a aumentar de tamaño. Aquí un error, es lesiones dianas que aumentan en tamaño. Entonces tenemos esas adenopatías inguinales que posteriormente aumentaron de tamaño, entonces se le da una enfermedad progresiva también. Hay ciertas otras, se podría decir, limitaciones que tiene el RECIST, que eso está en proceso de poder probablemente en un futuro hacer cambios o modificaciones, sin embargo todavía no se han hecho. Una es con las lesiones que son cavitadas. ¿Por qué? Porque siempre se les mide el diámetro mayor. Sin embargo, debido a que hay una cavitación ahí, en ese sitio donde está la cavitación, no hay células tumorales. Entonces, esto muchos autores dicen que debería de restarse. Sin embargo, no se ha llegado a ningún criterio con esto y se sigue considerando el diámetro mayor. Entonces, esa es una de las limitaciones que tiene el RECIST y que hay que tener en cuenta, porque tenemos que detallarlo en nuestro informe radiológico al momento de decirlo. Si había una lesión diana que posteriormente cavitó, entonces hay que darle esa información que es importante para el clínico para que tome decisiones. Las lesiones óseas
muchas veces dijimos de que las lesiones líticas o blásticas no deben de considerarse. ¿Por qué? Porque algunas de esas lesiones líticas son de esa característica en el estudio inicial. Sin embargo, posteriormente en el tratamiento comienzan a ser reemplazadas y después podemos ver lesiones plásticas en el estudio, e inclusive que se dispersen por toda, por ejemplo, la columna vertebral. Y usualmente estas lesiones no deben de ser consideradas como progresivas porque simplemente se está infiltrando, perdón, se está siendo reemplazada la carga tumoral previa con una lesión esclerótica que hasta no hacer unos estudios de seguimiento como el PET, CT, entre otros, o la mamografía ósea, no se puede determinar si realmente son lesiones metastásicas. Esto es otro de los inconvenientes que tienen los que precisa y por eso se deja estas lesiones como no medibles. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que dependiendo de cada característica del tumor también se le debe de dar ciertas clasificaciones, entonces se han hecho modificaciones. Por ejemplo, el carcinoma hepatocelular, cuando ya ha tenido tratamiento, este debe de hacerse con el RECIST modificado. ¿Por qué? Porque se va a ir a ver el realce que tiene o no. La lesión puede permanecer ahí y podemos verla, sin embargo, lo que vamos a valorar son otras características, por ejemplo, el realce. Igual en el tumor de His, que es un tumor altamente vascularizado, se utilizan otros criterios como ser la respuesta, en este caso, de Choi. Y el lungano, la clasificación, esto sería para el linfoma. Entonces, siempre tomar en cuenta estas otras clasificaciones para poder hacer un buen diagnóstico en el momento en que estamos haciendo nuestro estudio de seguimiento. Ahora, ¿qué debe de tener el informe? Pues siempre estar claro de que se debe de realizar un estudio que cumpla los criterios técnicos y asimismo hacer de la misma manera los estudios posteriores. Hay que describir cada lesión diana y hay que localizarlas adecuadamente para que el clínico posteriormente las pueda seguir. Si no, va a ser bien difícil que se dé adecuadamente los criterios RECIST. Se deben de describir las lesiones no dianas, perdón, aunque no se midan, y preferiblemente se le debe decir al paciente que lleve su estudio previo en imágenes. Si no, pues por lo menos describirlas en el reporte, exactamente la localización y el número. Si hay otros hallazgos incidentales relevantes, también se deben de describir. Y como dijimos, ¿verdad? El número de lesiones dianas siempre es importante, su localización y su comportamiento. Dijimos que el estudio de seguimiento debe de usarse la misma modalidad de imagen y se deben de usar los parámetros idénticos con el grosor de corte y el protocolo de contraste. Inclusive yo he visto algunos reportes que hay radiólogos que mencionan el número de imagen, ¿verdad? Donde vieron la lesión y donde hicieron la medición. Entonces, este es un ejemplo de lo que debe de llevar el reporte, que son 5 lesiones, ¿verdad? Aquí vemos el tamaño y la imagen inclusive. Aquí nos dicen de que debemos de inclusive decir qué imagen se dio de acuerdo al corte, ¿verdad? Del estudio. Aquí pues nos da la categoría de hacer la suma de todos los diámetros. Vemos si ha incrementado o si no ha incrementado las lesiones nodianas. Si hay nuevos hallazgos, hay que siempre describirlos. Y otros hallazgos que también puedan ser relevantes al estudio. Y pues la respuesta radiológica, que puede ser como completa, parcial, estable o progresiva. Y básicamente esa es la bibliografía que utilicé. Se están haciendo, inclusive hay ahorita, ¿verdad?, una nueva categoría de inmunoterapia, y que también hay que hacer la revisión, pero eso ya sería más a detalle, porque merece, ¿verdad?, una clase aparte para poderla comprender cada una de ellas. No sé si tienen preguntas o algún comentario.